Era una tarde gris en Barcelona, de esas en las que el cielo parece cargado de recuerdos y el aire huele a lluvia que aún no ha caído. Lionel Messi caminaba solo por una calle estrecha del barrio de Gracia, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta oscura y la capucha medio levantada, tratando de pasar desapercibido como tantas otras veces. No llevaba escolta, no había guardaespaldas. Solo él, sus pensamientos y el ruido distante de la ciudad que lo había acogido como a un hijo. Había salido a caminar porque necesitaba aire, porque a veces el peso de ser quien era se volvía demasiado denso entre las paredes de su casa. Pero entonces, a mitad de la calle, una mujer se le acercó. No corría, no gritaba su nombre. Simplemente caminó hacia él con pasos lentos, casi dubitativos, como si ella misma no estuviera segura de atreverse. Messi levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Ella era mayor, tal vez de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño desprolijo y un abrigo gastado que había conocido mejores tiempos. Tenía los ojos húmedos, brillantes, como si estuviera conteniendo algo muy grande en el pecho. Y cuando estuvo frente a él, a apenas 1 metro de distancia, abrió la boca y dijo algo que lo dejó paralizado. Algo que hizo que el mundo entero se detuviera. Messi no supo qué responder. Se quedó ahí, inmóvil, mirándola fijamente, mientras las palabras de esa mujer se hundían en su pecho como piedras en un lago tranquilo. Sintió cómo se le cerraba la garganta, cómo el aire se volvía más espeso, cómo algo dentro de él se quebraba sin hacer ruido. Ella no le pidió una foto, no le pidió un autógrafo, no le dijo que era el mejor jugador del mundo. Le dijo algo mucho más profundo, algo que él había olvidado o que tal vez nunca supo. Y en ese instante, en esa calle cualquiera de Barcelona, Lionel Messi, el hombre que había hecho llorar de alegría a millones de personas, sintió como las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos, porque a veces las palabras más simples son las que más duelen. Y a veces una desconocida puede recordarte quién eras antes de convertirte en quien eres. Para entender lo que pasó esa tarde, hay que retroceder un poco. Hay que entender cómo se sentía Messi en ese momento de su vida. Era el año 2019, y aunque afuera todo parecía brillar, adentro algo se había apagado. Acababa de perder otra final con Argentina. Otra decepción, otra herida abierta que los medios no dejaban de escarbar. En Barcelona, las cosas tampoco estaban bien. El equipo atravesaba una crisis interna. Había tensiones en el vestuario, rumores de salida, críticas feroces en la prensa. Y él, Messi, el capitán, el símbolo, cargaba con todo eso sobre los hombros. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la sensación de estar solo en medio de una multitud, de ser adorado por millones y entendido por muy pocos, de sonreír en las fotos y sentir un vacío enorme por dentro. Esa tarde había salido a caminar porque necesitaba recordar cómo se sentía ser una persona normal, alguien que podía perderse entre las calles sin que cada paso fuera una noticia, alguien que podía pensar sin que sus pensamientos terminaran en un titular. Y fue entonces cuando ella apareció. La mujer lo miró con una mezcla de ternura y tristeza, como si estuviera viendo a través de él, como si pudiera ver al niño que alguna vez fue detrás del hombre en el que se había convertido. Messi esperó, sin saber qué decir, sin saber qué hacer, y entonces ella habló. Su voz era suave pero firme. Dijo que lo había visto jugar cuando era apenas un chico en Rosario. Dijo que recordaba verlo correr por las calles de tierra con una pelota vieja, descalzo, con esa sonrisa enorme que iluminaba todo a su alrededor. Dijo que ella vivía cerca de su casa, que lo veía pasar todas las tardes camino al potrero y que siempre pensó que ese niño tenía algo especial, pero no por su talento, sino por la manera en que jugaba, por la alegría pura que irradiaba cada vez que tocaba la pelota. Y luego, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que su hijo, que jugaba con él en aquel entonces, había muerto hace 10 años en un accidente de tránsito, y que la última vez que lo vio realmente feliz fue esa tarde en el potrero, jugando al fútbol con Messi. Que su hijo había vuelto a casa ese día hablando sin parar de ese chico bajito que jugaba como si la pelota fuera parte de su cuerpo. Y que ella desde entonces, cada vez que veía a Messi en la televisión, sentía que estaba viendo un pedazo de su hijo, un pedazo de esa felicidad perdida. Messi sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No pudo evitarlo. No quiso evitarlo. Porque en ese momento entendió algo que había olvidado en medio de la fama, de las presiones, de las expectativas. Entendió que su historia no era solo suya, que cada vez que tocaba una pelota no solo representaba a un club o a un país, representaba a todos esos niños que alguna vez jugaron con él en las calles de Rosario.
a todos esos sueños compartidos en potreros olvidados, a todas esas tardes de infancia que se habían quedado grabadas en la memoria de personas que él ni siquiera recordaba, y que para esa mujer y para muchos otros él no era solo un ídolo, era un recuerdo vivo de algo hermoso que se había perdido. Era la prueba de que los sueños de barrio podían convertirse en realidad, y también era un puente hacia personas que ya no estaban. Si esta historia te está tocando el corazón, déjalo saber en los comentarios. Porque a veces las historias más poderosas son las que nunca aparecen en los titulares. La mujer se quedó ahí, frente a él, sin decir nada más, solo mirándolo con esa mezcla de gratitud y dolor que solo entiende quien ha perdido algo irreparable. Messi no supo qué decir. Las palabras se le atascaban en la garganta. Quiso decirle que lo sentía. Quiso decirle que recordaba esas tardes, aunque probablemente no recordaba a su hijo en particular. Quiso decirle que él también había perdido algo en el camino, que el niño que corría descalzo por las calles de Rosario a veces le parecía un extraño, que la alegría pura de jugar se había mezclado con tanta presión, con tantas expectativas que a veces olvidaba por qué había empezado. Pero en lugar de palabras solo salieron lágrimas. Lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro mientras la gente pasaba a su alrededor sin detenerse, sin darse cuenta de que estaban presenciando uno de los momentos más humanos de la vida de un ídolo. Finalmente, Messi extendió los brazos y abrazó a esa mujer. Un abrazo largo, apretado, de esos que no necesitan palabras. Ella se aferró a él como si estuviera abrazando a su propio hijo. Y durante esos segundos eternos, en medio de una calle cualquiera de Barcelona, no había fama, ni trofeos, ni estadios llenos. Solo había dos personas conectadas por un recuerdo compartido, por una tarde de hace 30 años en un potrero de Rosario, por la certeza de que el fútbol, más allá de los millones y los flashes, seguía siendo lo que siempre había sido, un lenguaje común que unía a las personas, una manera de tocar vidas sin siquiera saberlo, una forma de dejar huellas en lugares que uno nunca imaginó. Cuando se separaron, la mujer le sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Le agradeció por haber existido, por haber sido parte de la vida de su hijo, aunque fuera sin saberlo. Y luego, sin esperar nada más, se dio la vuelta y se fue caminando despacio, perdiéndose entre la gente como si nunca hubiera estado ahí. Messi se quedó parado en medio de la calle, con las mejillas mojadas y el corazón acelerado, viendo cómo esa figura se alejaba hasta desaparecer. Y en ese momento sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió gratitud por haber crecido en Rosario, por haber jugado en esas calles, por haber sido parte de esa comunidad que lo había formado sin pedirle nada a cambio. Y también sintió una profunda tristeza, tristeza por todo lo que había dejado atrás, por todas las personas que habían sido parte de su camino y que él había olvidado, por esa parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo el peso de la gloria. Esa noche, cuando volvió a su casa, Messi no pudo dormir. Se quedó despierto pensando en las palabras de esa mujer, en su hijo, en ese niño que alguna vez jugó con él en un potrero y que nunca llegó a ver lo que Messi se convertiría, y se preguntó cuántas historias como esa existían, cuántas vidas había tocado sin saberlo, cuántos recuerdos ajenos estaban ligados a su nombre, y también se preguntó si en el fondo seguía siendo ese niño del potrero, o si en algún momento del camino entre los contratos millonarios y los premios internacionales había perdido algo esencial, algo que no se podía recuperar con dinero ni con trofeos, algo que esa mujer había visto en él hace 30 años y que tal vez ya no estaba. Durante las semanas siguientes, Messi no le contó a nadie sobre ese encuentro. Era algo demasiado íntimo, demasiado personal. Pero algo cambió en él. Comenzó a mirar el fútbol de otra manera. Comenzó a recordar por qué lo hacía. No por los títulos, no por la fama, sino porque en algún lugar del mundo un niño estaba jugando en un potrero con una pelota vieja, soñando con ser como él. Porque en algún lugar una madre estaba viendo sus partidos y recordando a un hijo que ya no estaba. Porque el fútbol, más allá de todo, seguía siendo un puente entre personas, una manera de conectar generaciones, una forma de mantener vivos recuerdos que de otra manera se perderían en el olvido. Y aunque nunca volvió a ver a esa mujer, Messi supo que ella le había dado algo invaluable. Le había recordado quién era. Le había mostrado que su historia no era solo suya, que cada gol, cada jugada, cada trofeo era también parte de las vidas de miles de personas que lo habían acompañado desde las sombras, y que la verdadera grandeza no estaba en los récords ni en los premios, sino en la capacidad de tocar corazones, de hacer que un niño volviera a casa feliz después de jugar en un potrero, de mantener vivo el recuerdo de alguien que ya no estaba,
de ser simplemente humano en un mundo que muchas veces olvida que los ídolos también lloran. Hay algo que pocas personas saben sobre Messi, algo que él guarda en silencio y que rara vez comparte. Detrás de esa mirada tímida, detrás de esa personalidad reservada, hay un hombre que carga con el peso de millones de expectativas. Un hombre que ha sido adorado y criticado en igual medida. Un hombre que ha tenido que aprender a vivir con la constante sensación de que nada de lo que haga será suficiente. Porque cuando eres Lionel Messi, no basta con ser bueno, tienes que ser perfecto. Tienes que ganar siempre, tienes que hacer magia cada vez que pisas el campo. Y cuando fallas, cuando pierdes, cuando eres humano, el mundo entero te lo recuerda, te lo grita, te lo escribe en titulares, te lo lanza en las redes sociales. Y él, que solo quería jugar al fútbol, que solo quería sentir esa alegría pura de correr con una pelota, ha tenido que aprender a vivir con esa presión desde que era apenas un adolescente. Pero esa tarde, con esa mujer desconocida, algo se rompió. O más bien, algo se reconstruyó, porque ella le recordó que antes de ser Messi, el astro mundial había sido Leo, el niño del barrio, y que ese niño, con su sonrisa enorme y su amor puro por el fútbol, seguía existiendo en algún lugar dentro de él, solo que había quedado enterrado bajo capas de fama, de presión, de expectativas, y ella, sin quererlo, sin buscarlo, había excavado hasta encontrarlo, le había devuelto una parte de sí mismo que él creía perdida, y por eso las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, aunque también lo eran. Eran lágrimas de reconocimiento, de alivio, de conexión profunda con algo que había olvidado. Eran las lágrimas de alguien que por un momento dejó de ser un ídolo y volvió a ser una persona. Esa mujer nunca supo el impacto que tuvo en él. Nunca supo que sus palabras lo acompañarían durante años, que en los momentos de mayor presión, cuando el estadio entero esperaba un milagro, Messi cerraría los ojos y recordaría esa tarde, recordaría ese abrazo, recordaría las palabras sobre su hijo, y recordaría que el fútbol en esencia no era sobre ganar o perder, era sobre conectar, era sobre alegría, era sobre mantener vivos recuerdos y crear nuevos, y ese pensamiento muchas veces fue lo que lo salvó de hundirse en la oscuridad, porque cuando el mundo entero espera que seas un dios, recordar que eres humano puede ser lo único que te mantenga cuerdo. Los años pasaron y Messi siguió jugando. Ganó más trofeos, rompió más récords, se convirtió en el jugador más laureado de la historia. Pero ningún premio, ningún título, ningún reconocimiento se sintió tan significativo como ese momento en la calle de Barcelona. Porque los trofeos se guardan en vitrinas, las medallas se cuelgan en paredes, los récords se escriben en libros. Pero las palabras de esa mujer se grabaron en su corazón, y eso descubrió era lo único que realmente importaba. No lo que había ganado, sino a quién había tocado. No cuántos goles había marcado, sino cuántos recuerdos había ayudado a mantener vivos. No qué tan famoso era, sino qué tan humano podía seguir siendo. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Porque sin importar dónde estés, es probable que conozcas a alguien que ha sido tocado por el fútbol de la misma manera. Alguien para quien un jugador, un equipo, un partido significa mucho más que solo deporte. Hubo otras veces, después de ese encuentro, en las que Messi se encontró con personas que le contaron historias similares. Un hombre en Miami que le dijo que había aprendido español solo para poder escuchar sus entrevistas. Una niña en Japón que le escribió una carta diciéndole que gracias a él había encontrado el valor para seguir jugando a pesar de que sus compañeros se burlaban de ella por ser pequeña. Un anciano en Argentina que le confesó que su único deseo antes de morir era verlo levantar la Copa del Mundo. Y cada vez que escuchaba estas historias, Messi entendía un poco más el verdadero significado de lo que hacía. Entendía que el fútbol era solo el vehículo, que la verdadera magia estaba en lo que ese fútbol provocaba en las personas, en las emociones que despertaba, en los recuerdos que creaba, en los sueños que alimentaba. Y también entendió algo más. Entendió que la fama, con todo lo que trae consigo, era tanto una bendición como una maldición. Era una bendición porque le había dado la plataforma para tocar millones de vidas, pero era una maldición porque lo había alejado de la esencia misma de lo que amaba. Lo había convertido en un producto, en una marca, en un símbolo. Y a veces, en medio de todo eso, era fácil olvidar que seguía siendo Leo, el hijo de Jorge y Celia, el hermano de Rodrigo, Matías y María Sol, el niño que alguna vez soñaba con jugar en Newell's Old Boys y nada más. Ese encuentro con la mujer en Barcelona le recordó que no tenía que elegir entre ser Messi y ser Leo, que podía ser ambos, que podía brillar en los estadios y seguir siendo humano fuera de ellos.
que podía aceptar el peso de las expectativas sin dejar que lo aplastaran, y que sobre todo podía seguir jugando con la misma alegría del niño del potrero, aunque ahora lo hiciera frente a millones de personas. Hay una escena que él recuerda de su infancia y que a menudo le viene a la mente cuando piensa en ese encuentro. Tenía 8 años y acababa de marcar 5 goles en un partido del torneo infantil. Su padre lo esperaba fuera del vestuario con esa sonrisa orgullosa que solo los padres tienen. Y mientras caminaban de vuelta a casa, Leo le preguntó si algún día podría jugar en la primera de Newell's. Y su padre, en lugar de llenar su cabeza de sueños imposibles, simplemente le dijo que lo único que importaba era que siguiera disfrutando, que el día que dejara de disfrutar, nada de lo demás tendría sentido. Esas palabras se habían quedado con él, pero con el tiempo se habían ido difuminando. Se habían perdido entre contratos, negociaciones, presiones, críticas, hasta que esa mujer en Barcelona se las devolvió sin saberlo. Le devolvió la esencia de por qué lo hacía. Y eso, en muchos sentidos, fue el regalo más grande que alguien pudo haberle dado. Los días siguientes a ese encuentro fueron extraños para Messi. Se sentía diferente, como si algo dentro de él hubiera cambiado. Comenzó a prestar más atención a los pequeños momentos, a las conversaciones con sus hijos, a las cenas con su esposa, a las llamadas con su familia en Rosario. Comenzó a valorar las cosas simples que antes pasaba por alto. Y también comenzó a ver su carrera con otros ojos. Cada partido dejó de ser una obligación y volvió a ser una oportunidad de conectar, de inspirar, de mantener vivos recuerdos, de ser parte de la vida de personas que nunca conocería, pero que de alguna manera eran parte de la suya. Y cuando finalmente llegó ese momento, años después, cuando levantó la Copa del Mundo en Qatar, cuando todo el planeta celebraba su triunfo, Messi, mujer, pensó en su hijo. Pensó en ese niño que alguna vez jugó con él en un potrero de Rosario y que nunca llegó a ver ese momento. Y supo con absoluta certeza que ese trofeo no era solo suyo. Era de todos los que habían creído en él, de todos los que lo habían acompañado desde las sombras, de todos los niños que alguna vez soñaron con ser como él. Y también era de esa mujer que con unas pocas palabras le había recordado quién era realmente. Porque al final, la grandeza no se mide en trofeos. Te mide en vidas tocadas, en corazones conmovidos, en recuerdos mantenidos vivos y en la capacidad de seguir siendo humano en un mundo que constantemente te empuja a hacer algo más. Messi aprendió eso esa tarde en Barcelona. Aprendió que podía ser el mejor jugador del mundo y seguir siendo Leo, que podía ganar todos los premios y seguir yo cuando algo lo conmovía, que podía ser adorado por millones y seguir sintiendo la misma inseguridad del niño pequeño que alguna vez fue. Y que eso, lejos de ser una debilidad, era su mayor fortaleza, porque lo mantenía conectado con lo que realmente importaba, con las personas, con las emociones, con la humanidad detrás del ídolo. Hay una frase que Messi le dijo una vez a un periodista en una entrevista poco conocida y que cobra sentido cuando se piensa en ese encuentro con la mujer desconocida. Le preguntaron qué era lo que más lo asustaba en la vida. Y él, después de pensarlo un momento, respondió que lo que más le asustaba era perder la capacidad de emocionarse, que el día en que un gol dejara de hacerlo feliz o una victoria dejara de conmoverlo, sería el día en que tendría que dejarlo. Porque el fútbol, para él, siempre había sido sobre emoción, sobre sentir, sobre conectar con algo más grande que él mismo. Y esa mujer, con su historia sobre su hijo, le había dado la confirmación de que todavía podía emocionarse, que todavía podía sentir, que todavía era humano, y que mientras siguiera siéndolo, mientras siguiera llorando con las historias de desconocidos, todavía valía la pena seguir jugando. El mundo conoce a Messi por sus regates imposibles, por sus goles de fantasía, por sus asistencias mágicas. Lo conoce por los balones de oro, por los títulos con el Barcelona, por la Copa América, por el Mundial. Pero pocos conocen al Messi que camina solo por las calles tratando de recordar quién es. Al Messi que llora cuando una desconocida le cuenta la historia de su hijo muerto. Al Messi que se despierta en la madrugada preguntándose si todo esto tiene sentido. Al Messi que extraña a Rosario. Al Messi que daría cualquier cosa por volver a ser ese niño del potrero, aunque solo fuera por un día. Y es precisamente ese Messi, el humano, el vulnerable, el real, quien hace que su leyenda sea todavía más grande, porque nos recuerda que los ídolos también sienten, que los héroes también dudan, que las leyendas también lloran, y que detrás de cada gran historia hay una persona que ha tenido que aprender a cargar con el peso de serlo todo para tantos, mientras trata de no perderse a sí misma en el proceso. Esa tarde en Barcelona, cuando la mujer se alejó y Messi se quedó solo en medio de la calle, con las lágrimas rodando por su rostro, sintió algo que no había sentido en años. Sintió paz, una paz profunda y silenciosa que venía de saber que
Pese a la fama y al dinero y a la presión, todavía era capaz de conectar con algo real. Todavía era capaz de conmoverse con la historia de una desconocida. Todavía era capaz de recordar sus raíces. Y eso, descubrió, era lo único que necesitaba para seguir adelante. Porque mientras tuviera eso, mientras pudiera mirar hacia atrás y reconocerse en el niño que alguna vez fue, nada de lo demás podría hacerle realmente daño. Las críticas seguirían llegando. Las derrotas seguirían doliendo. Las presiones seguirían estando ahí. Pero en el fondo, en lo más profundo de su ser, seguiría siendo Leo. Y eso era suficiente. Suscríbete para descubrir más secretos del fútbol y de sus protagonistas, porque las historias más poderosas no son las que se cuentan en los estadios, sino las que suceden en las calles, en los encuentros inesperados, en los momentos en que los ídolos recuerdan que son personas. La historia de ese encuentro nunca salió en los medios. No hay fotos, no hay videos, no hay testigos que hayan vendido la historia a los periódicos. Solo existe en la memoria de dos personas, Messi y esa mujer. Y tal vez, precisamente por eso, es una de las historias más verdaderas que se pueden contar sobre él. Porque no fue fabricada, no fue manipulada, no fue convertida en contenido para las redes sociales. Fue un momento genuino, crudo, real, en el que dos vidas se cruzaron por razones que ninguno de los dos entendió completamente, pero que ambos sintieron en lo más profundo. Y ese tipo de momentos, esos que suceden en el silencio, lejos de las cámaras y los micrófonos, son los que realmente definen a una persona. Son los que revelan quién es alguien cuando nadie está mirando. Y en ese momento Messi no fue el jugador más grande de la historia. Fue simplemente un hombre conmovido por las palabras de una mujer que recordaba a su hijo muerto. Y eso, en muchos sentidos, lo hace más grande que cualquier trofeo. Los años han pasado desde aquel encuentro, y Messi ha continuado escribiendo su leyenda. Ha ganado títulos que parecían imposibles, ha roto récords que parecían inalcanzables, ha cumplido sueños que parecían lejanos. Pero si le preguntas a él, en un momento de honestidad, qué es lo que más valora de su carrera, probablemente no te hable de los goles ni de los trofeos. Te hablará de las personas, de los encuentros inesperados, de las historias que la gente le ha compartido, de las veces en que se ha dado cuenta de que su fútbol significa algo más que solo fútbol, porque eso es lo que realmente permanece. Los trofeos se empañan, los récords se rompen, las celebraciones se olvidan, pero las conexiones humanas, las emociones compartidas, los recuerdos mantenidos vivos, eso permanece para siempre. Y esa mujer en Barcelona, aunque probablemente nunca lo sepa, le dio uno de los regalos más valiosos que alguien puede recibir. Le recordó que su vida tiene significado más allá de lo que hace en un campo de fútbol, que es importante no por lo que ha ganado, sino por a quién ha tocado, y que mientras siga siendo capaz de llorar con las historias de desconocidos, seguirá siendo digno de cada uno de esos trofeos que ha ganado. Existe una foto de Messi de aquel día, tomada por un transeúnte que lo reconoció minutos después del encuentro. En la foto, él está de espaldas, caminando solo por la calle, con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente caídos. No es una foto espectacular, no hay drama ni composición artística. Es solo un hombre caminando por una calle cualquiera de Barcelona. Pero si miras con atención, si realmente observas la imagen, puedes ver algo en su postura, una cierta pesadez o quizás una cierta ligereza. Es difícil saberlo, pero hay algo en esa imagen que captura perfectamente el momento. La soledad del ídolo, el peso de la fama y también, de alguna manera, la humanidad que se esconde detrás de todo eso. Esa foto nunca se hizo viral, nunca apareció en portadas. Probablemente muy pocas personas la han visto, pero es una de las imágenes más honestas que existen de Lionel Messi, porque lo muestra tal como es. Un hombre tratando de encontrar su camino entre quién era y quién se convirtió. Un hombre buscando equilibrio entre la leyenda y la persona. Un hombre que acababa de ser tocado por algo que ningún gol podría igualar. Y quizás eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa. No es una historia sobre fútbol. No es una historia sobre trofeos o récords. Es una historia sobre humanidad, sobre conexión, sobre el poder de las palabras para tocar lugares que ni siquiera sabíamos que existían. Es una historia sobre un niño de Rosario que se convirtió en el mejor jugador del mundo, pero que nunca dejó de ser ese niño en lo más profundo de su corazón. Es una historia sobre una madre que perdió a su hijo, pero que encontró una manera de mantenerlo vivo a través del fútbol. Y es una historia sobre un encuentro de 3 minutos en una calle cualquiera que cambió algo en ambos, porque a veces, solo a veces, el universo conspira para que dos personas se crucen exactamente en el momento en que ambas lo necesitan. Y cuando eso sucede, cuando ese tipo de magia ocurre, lo único que queda por hacer es agradecer.
Agradecer por haber estado ahí. Agradecer por haber sentido. Agradecer por haber sido tocado por algo más grande que uno mismo. Messi nunca volvió a ver a esa mujer. Buscó en su memoria algún recuerdo de ese niño que alguna vez jugó con él en Rosario, pero no pudo encontrarlo. Habían sido tantas tardes en el potrero, tantos partidos improvisados, tantos rostros que se habían difuminado con el tiempo. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que ese niño había existido, que había sido feliz, que el fútbol, aunque solo fuera por un momento, le había dado alegría, y que esa alegría, de alguna manera misteriosa, había viajado a través del tiempo y del espacio para tocar a Messi 3 décadas después en una calle de Barcelona. Esa es la verdadera magia del fútbol. No está en los regates ni en los goles. Está en su capacidad para crear puentes, para unir generaciones, para mantener vivos recuerdos que de otra manera se perderían en el olvido, y para recordarnos a todos nosotros que somos parte de algo más grande, que nuestras vidas están conectadas de maneras que ni siquiera podemos imaginar, y que un simple gesto, una simple tarde jugando en un potrero, puede tener un impacto que dura toda la vida. Cuando Messi volvió a su casa esa noche, abrazó a sus hijos un poco más fuerte. Los miró jugar y sintió una gratitud inmensa por poder estar ahí, presente, compartiendo esos momentos que algún día ellos recordarían. Y se prometió a sí mismo que nunca dejaría que la fama, ni la presión, ni las expectativas le robaran eso. Que nunca dejaría de ser papá, esposo, hijo, hermano. Que nunca olvidaría que antes de ser Messi era Leo, y que Leo era lo único que realmente importaba. Porque los títulos se olvidan, los récords se rompen, pero los momentos con las personas que amas, esos permanecen para siempre. Y esa mujer, sin saberlo, le había enseñado exactamente eso. Le había mostrado que su legado no estaría en los museos ni en los libros de historia. Estaría en los corazones de las personas que tocó, en los recuerdos que ayudó a crear, en las vidas que inspiró sin siquiera saberlo, y que mientras siguiera siendo capaz de emocionarse con eso, su vida tendría sentido sin importar cuántos trofeos ganara o dejara de ganar. Hay días en los que Messi piensa en esa mujer y se pregunta cómo estará. Se pregunta si siguió viendo sus partidos, si gritó cuando ganó la Copa América, si lloró cuando levantó el Mundial. Se pregunta si ella sabe el impacto que tuvo en él, si tiene idea de que sus palabras lo acompañan cada vez que entra a un estadio. Y parte de él quisiera buscarla, encontrarla, agradecerle de nuevo. Pero otra parte de él sabe que algunos encuentros están destinados a ser únicos, que intentar repetirlos sería arruinar la magia, que hay momentos en la vida que están perfectamente encapsulados en el tiempo, y que tratar de estirarlos o revivirlos solo los empañaría. Y entonces deja que el recuerdo permanezca tal como es, perfecto, intacto, eterno, un recordatorio de que él es parte de algo mucho más grande que su propia historia. Un recordatorio de que el fútbol, cuando se juega con amor y pasión, tiene el poder de trascender, de tocar vidas, de mantener vivos a los que ya no están, de crear puentes entre desconocidos y de recordarnos a todos que somos humanos. Hay una verdad que Messi descubrió esa tarde y que cambió su perspectiva para siempre. Se dio cuenta de que cada vez que entraba a un campo de fútbol no solo llevaba sus propios sueños sobre los hombros, llevaba también los sueños de millones de personas que veían en él algo más que un jugador. Llevaba las esperanzas de niños en barrios humildes que creían que si él pudo, ellos también podrían. Llevaba los recuerdos de personas que habían perdido a seres queridos y que encontraban consuelo en verlo jugar. Llevaba las ilusiones de ancianos que querían verlo triunfar antes de partir. Y llevaba, sin saberlo, pedazos de vidas ajenas que de alguna manera se habían entrelazado con la suya. Ese peso podría haber sido abrumador, podría haberlo aplastado, pero en lugar de eso, después de ese encuentro, se convirtió en su mayor motivación. Porque entendió que cada vez que tocaba la pelota, no solo estaba jugando para sí mismo, estaba jugando para esa mujer que perdió a su hijo, para ese niño que alguna vez compartió un potrero con él, para todos aquellos que encontraban en su fútbol una razón para creer, para soñar, para seguir adelante. El silencio de esa tarde en Barcelona quedó grabado en la memoria de Messi con una intensidad que pocas cosas habían logrado. No fue el rugido de un estadio lleno, no fue la euforia de marcar un gol en una final, fue el silencio de dos personas conectadas por algo invisible pero profundamente real. El silencio de una mujer que había guardado esa historia durante años, esperando el momento adecuado para compartirla. El silencio de un hombre que descubrió que su vida había tenido un impacto que nunca imaginó.
Y en ese silencio, en esa pausa del mundo, Messi encontró algo que había estado buscando sin saberlo, la confirmación de que todo había valido la pena, no por los trofeos ni por la gloria, sino por momentos como ese, por la posibilidad de tocar una vida, por la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo, y por la certeza de que el fútbol, ese deporte que lo había sacado de las calles de Rosario y lo había llevado a la cima del mundo, seguía siendo en esencia lo que siempre había sido, una manera de conectar corazones. Con el paso de los meses, Messi comenzó a ver señales de ese encuentro en los lugares más inesperados. Un niño que le regalaba un dibujo después de un partido y le decía que quería ser como él, no por los goles, sino por la persona que parecía ser. Una anciana que lo detenía en un aeropuerto para decirle que su nieto, que había fallecido de cáncer, había pasado sus últimos días viendo videos de sus jugadas. Un padre que le contaba que gracias a él había encontrado una manera de conectar con su hijo adolescente a través del fútbol. Cada una de estas historias era un eco de aquella tarde en Barcelona. Cada una le recordaba que su legado no se mediría en estadísticas, sino en vidas tocadas. Y cada una reforzaba la lección que esa mujer desconocida le había enseñado, que la verdadera grandeza está en la humanidad, en la capacidad de conmover y ser conmovido, en el valor de mantener el corazón abierto incluso cuando el mundo entero espera que seas invencible. La última vez que Messi pasó por aquella calle de Barcelona, años después de ese encuentro, se detuvo exactamente en el mismo lugar donde había estado con la mujer. La ciudad había cambiado. Él había cambiado. Pero algo en ese espacio permanecía intacto, como si el aire mismo guardara la memoria de lo que había sucedido allí. Se quedó parado unos minutos, con las manos en los bolsillos, mirando a la gente pasar sin reconocerlo. Y en ese momento permitió que los recuerdos volvieran, las palabras de ella, el abrazo, las lágrimas, la paz que sintió después, y supo con una certeza tranquila y profunda que ese momento lo acompañaría para siempre. Que cada vez que sintiera que el peso era demasiado, recordaría esa tarde, recordaría que él era más que Messi, el ídolo. Era Leo, el niño del potrero. Era el puente entre un pasado que nunca olvidaría y un futuro que seguía escribiendo. Era la prueba viviente de que los sueños podían cumplirse sin perder la esencia. Y era sobre todo un ser humano capaz de llorar con las palabras de una desconocida. Esta es la historia que nunca salió en los titulares, la historia que no tiene video ni pruebas, la historia que solo existe en la memoria de dos personas que se cruzaron por 3 minutos en una calle de Barcelona. Pero es quizás una de las historias más importantes en la vida de Lionel Messi, porque le recordó quién es. Le devolvió una parte de sí mismo que creía perdida, y le mostró que su verdadera grandeza no está en los goles ni los trofeos, está en su capacidad de seguir siendo humano, de seguir emocionándose, de seguir llorando, y de seguir siendo ese niño de Rosario que solo quería jugar al fútbol y hacer feliz a la gente. Porque al final, de eso se trata todo, de las conexiones, de las emociones, de los recuerdos, de las vidas tocadas, y de la certeza de que sin importar qué tan alto llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes, ni quién eres cuando nadie está mirando, porque esa persona, esa esencia, es lo único que realmente importa. Y mientras la mantengas viva, mientras sigas siendo capaz de llorar con las palabras de una desconocida, seguirás siendo digno de cada uno de tus sueños cumplidos.